Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar un momentito a que se vaya uniendo la gente. Ya vi que Lucy ya está por ahí, me voy a poner mis audífonos. ¿Cómo están? Bueno, este tema de hoy a mí me encanta. Vamos a ver. Lucy, ya te voy para que me salgas aquí en la pantalla. Sí. Pantalla Hola, compartida. Hola, ¿cómo ¿cómo estás, estás? amiguita? Bien, tiempo sin saber de ti. Sí, hace un segundo. Hace un segundo. Sí. Buenas noches para los que se están conectando. Lucy, si quieres baja un poquito porque te veo la mitad de la cara nada más. ¿Así? Entonces, ¿Así? para, para que te puedan ver, solo te veo de la nariz para abajo. Entonces, De la para nariz que, para... ¿Así, entonces? así, ok, ahí te vemos. Ya. Me va a Claro, dar porque una, me va a dar una epicondilitis. si no, Tengo no que saben, comprar una cosa para bueno, aguantármela. tranquila. Si Ah, no, ajá. no saben Si no quién es como la doctora camarón. Lucy. Exactamente, mejor Obvio, obvio. un camarógrafo. Un camarógrafo. Bueno, Cuéntame. Eh, fíjate, el día de hoy nos hemos reunido, yo he llamado de invitada a una persona muy especial porque es excelente profesional y además es amiga personal desde hace muchos años, colega, la doctora Lucía Delgado. Ella es internista y es reumatólogo. Y le dije, por favor, necesito que vayas a mi comunidad a hablar sobre artrosis y obesidad, porque si hay algo de lo que se queja muchísima gente, incluyéndome, porque necesito ser tu paciente, es de artrosis. Los dolores Claro. articulares, bueno, y ahí metemos un poco de cosas, ¿no? Porque cuando hablamos de dolores articulares, tú como reumatólogo, bueno, tú eres la experta en eso, de que son muchas cosas, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en artrosis porque pues pensamos que la artrosis tiene que ver con peso y con ese bombardeo que le damos todos los días por el mismo exceso de peso, pero hay algo más por ahí. Entonces, de eso es que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es la relación entre el sobrepeso Correcto. y la artrosis? ¿Cómo estás, Lucy? Bien, mira, primero agradecerte por la invitación, porque con este nuevo emprendimiento que es Reuma.medic, que estamos en conjunto, o estoy en conjunto con otras dos de mis compañeras colegas médicos internistas reumatólogos emprendiendo en Perú, pues entonces esto nos ha caído como anilla al dedo, esta invitación, porque así pues hacemos llegar nuestros conocimientos a otras personas que no nos conocen aún y pues aumentar, digamos, la visita, la consulta por este motivo y por muchos más que existen dentro del campo de la reumatología. Porque quizás hay Primero, muchos que ni siquiera saben que tienen que ir allá. correcto, entonces pasan primero por el traumatólogo, a quienes respeto y admiro muchísimo porque tengo muchos amigos también trabajando acá, pero sin embargo hay patologías como estas que también pueden ser atendidas por reumatología, principalmente de inicio, para hacer un rescate oportuno de la articulación, ¿no? Por otro lado, buenas noches a todos. Felicitarte porque hiciste un programa estupendo que fue transmitido hoy en Ecuador, al cual traté de propagar y hacer compartir, porque sobre la fibromialgia, que muchos también tienen inquietud sobre la fibromialgia y qué alimentos pueden estar asociados, y bueno, ya eso es otro tema de conversación. Hoy nos vamos a Correcto. centrar en obesidad y artrosis, ¿no? Obesidad y Básicamente. artrosis. Ya aquí lo que más hablamos es obesidad todos los días. Entonces vamos a comenzar porque Ok. tú nos expliques qué es la artrosis, de qué vamos a hablar el día de hoy y qué quiere decir artrosis. Vale, artrosis es una enfermedad reumática muy común en la consulta, muy común en la población en general. Digamos que una cuarta parte de la consulta día a día de reumatología se debe a la artrosis. La artrosis es la enfermedad reumática que afecta directamente a lo que va a ser el cartílago articular, ¿no? El estado de lo que denominamos osteoartritis, que también es una controversia y digamos, siempre pregunta, pues es lo mismo, estamos hablando de lo mismo o de qué se trata. La osteoartritis ya es un estado inflamatorio
de ese cartílago articular que generalmente se da en las articulaciones grandes como las rodillas, las caderas, donde digamos, o la columna lumbar, las vértebras, los espacios intervertebrales, porque es donde las articulaciones son las articulaciones que comúnmente pues soportan todo el peso del cuerpo, ¿no? Entonces, la consulta en una cuarta parte se debe a esa artrosis o a ese estado inflamatorio a lo que se denomina osteoartritis, que no nada más, Trini, es el cartílago articular, ¿ok? Afecta tanto a las superficies capsulares, a los meniscos, a los tendones, a los ligamentos, ¿ok? Todo el conjunto digamos, de estructuras que conforman una articulación. Pero entonces, por lo que entendí, es eso. la artrosis como tal, ¿duele o no duele? O ya cuando hay dolor se llama osteoartritis. No, digamos que la artrosis es la entidad conocida en términos generales sobre ese desgaste que ya está en el cartílago articular, esa afectación que existe en el cartílago articular. Generalmente la persona no necesariamente tiene que estar en un estado inflamatorio per se en ese momento. ¿A qué llamo estado inflamatorio? O lo que se denomina o lo que se entiende por estado inflamatorio, a esa persona que ha generado un líquido, un aumento del líquido sinovial dentro de la articulación, que generalmente es extraído o es necesario extraerlo en la consulta porque ocasiona mucho dolor, mucha limitación funcional en el paciente y el paciente acude a la consulta ya de aguantar mucho rato con ese dolor porque tiene una articulación inflamada que lo incapacita. Ok, hoy vamos a hablar de obesidad, pero en líneas generales, ¿quiénes están predispuestos a hacer una artrosis o hacer una osteoartritis? Muy bien, eso es una muy buena pregunta. Partimos por eso, ¿no? Primero, las edades que pasan, los 50 años de edad, están más propensas, ¿no? En el sexo femenino es mucho más frecuente en comparación con el sexo masculino por cuestiones estadísticas, ¿no? Estudios de grandes poblaciones que se han realizado y lo han determinado de esa manera, y porque, bueno, hay un factor hormonal que predispone también como la ausencia de estrógeno, que es posterior a la menopausia, que también interviene, como ya sabemos, en lo que es el metabolismo óseo, en el metabolismo de esa fortaleza que puede tener estructuralmente un individuo, ¿no? En cuanto a cartílago, a estructura ósea. Y aquellos pacientes pues que son obesos, porque ya eso es lo que vamos a discutir, y en pacientes que desde la infancia o desde su nacimiento tienen alguna deformidad articular, ¿ok? Que a la hora de deambular, a la hora de crecer, pues han tenido siempre un desgaste continuo y persistente en la articulación. Entonces son esos pacientes los que mayormente están predispuestos a padecer de artrosis. Existe, o sea, digamos, demostrado pues, de alguna manera, bibliográficamente, que existe una correlación genética o heredofamiliar. ¿Ok? Aquella persona que tiene un familiar de primer grado, hablamos de abuela, hablamos de un familiar directo, padre, madre, hermano, tiene 3 veces más probabilidades de tener o padecer de artrosis que un individuo que no tenga ese nexo familiar o ese antecedente, ¿no? Entonces sí hay, o se ha demostrado que hay, hacen referencia bibliográfica de esa relación, ¿no? Okay, entonces, bueno. Perfecto. ¿Y cómo es ese proceso en el que un cartílago sano o una articulación sana progresa hasta una artrosis o hasta un proceso inflamatorio como una osteoartritis? Claro, a ver, fíjate, en el cartílago articular existen lo que se denominan mecanorreceptores, ¿ok? Imagínense una cantidad de receptores que se encuentran en ese cartílago en su superficie, ¿no? En la superficie de las células que se denominan los condrocitos. Entonces, normalmente existe una reacción inflamatoria local, ¿ok? Que no se atiende por lo general a tiempo, ¿ok? Y eso va progresando hasta lograr un desgaste. Los mecanismos fisiopatológicos que se generan o que se desencadenan son sin fin, ¿ok? Con la producción de proteínas,
de quimioquinas, citoquinas inflamatorias, metaloproteinasas, o sea, que están desencadenadas por ya estudiadas desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista de señalización molecular, biológicamente, en donde se han identificado que sí intervienen mayormente en ese desgaste. Ahora, esa serie de situación inflamatoria, ese ambiente inflamatorio se genera intracelularmente, producto por muchas cosas que lo desencadenan. Y entre una de esas, como ya tú sabes, como yo sé, y otros médicos también lo manejan, es la obesidad, ¿no? Existe un traumatismo directo que muchas veces es esa reacción inflamatoria local, que no necesariamente es traumática por la obesidad, porque a veces antes se creía históricamente de que existía solamente un factor directo biomecánico. O sea, yo tengo una carga por la obesidad, yo estoy pesado y me va a lesionar el cartílago articular, pero ya eso se quedó corto. Ya se ha demostrado que la obesidad a través de los adipocitos, y eso es lo que vamos a desarrollar ahorita, tienen células que digamos, liberan una serie de proteínas inflamatorias que van a desencadenar una destrucción del cartílago. Por eso es que el paciente con artrosis puede presentar, esa situación puede presentarse en las manos, puede presentarse en la columna vertebral, en cualquiera de su extensión, puede presentarse en las rodillas, en las caderas, en los hombros, etcétera. O sea, no Claro, necesariamente... digamos que en la rodilla se pudiera entender porque ahí es donde más hay impacto, pero ya cuando Claro. llegamos a otras articulaciones que no están tan influenciadas por el peso, entonces te preguntas por qué un obeso puede tener entonces esas molestias. Y también se ha evidenciado Exacto. una de las cosas por las que comenzaron a ver qué estaba pasando, que si tenemos deportistas de alto rendimiento, esta gente que vive corriendo, y se ha Claro. visto que incluso los obesos tienen mayor desgaste que esos deportistas. Entonces tú dices, si Sí. eso fuera solamente por la parte biomecánica, que es lo que tú estás comentando, entonces no se explica solamente por ese mecanismo. Para nada, exactamente. Esa es la situación, ¿no? Entonces, sí existe una reacción local, primero, ¿ok? En donde hay una lesión inicial. Y esa lesión inicial corre con el tiempo, el paciente, a pesar de que esté inflamado, a pesar de que tiene una molestia, se toma un antiinflamatorio no esteroideo, o esteroideo, porque hay quienes se inyectan esteroides, ya, para Sí. esto, y se automedican, sí, generalmente, o van al médico, le ponen un tratamiento puntual y se mejora, pero el paciente vuelve a los meses, vuelve a los días con la misma molestia y hace sus actividades diarias normal, pero con esa limitación, se acostumbra a la limitación, que es lo que uno no busca, que el paciente sufra, porque normalmente el paciente te llega, cuando yo te digo que una persona me llega a mí con una rodilla inflamada, enrojecida, con limitación funcional, llena de líquido, ahí es cuando yo digo, bueno, pero estás viniendo tarde, ¿no? Porque Claro. muchas veces vienen muy tarde y le haces una rayos X y ya el espacio femorotibial está totalmente disminuido, hay un roce articular bestial que lamentablemente es difícil de revertir, ¿no? Ya ahí se queda un poco corto el material que tenemos desde el punto de vista terapéutico, antes de llegar a la cirugía, obviamente. Entonces, bueno, de eso forma parte. O sea, yo creo que allí hay ese inicio, ¿no? Y obviamente si tiene relación con el peso, y eso ya está estudiado, hay estudios, como ya sabes, que una reducción menos del 5% de un peso favorece muchísimo al individuo con el que padece artrosis. O sea, disminuyen las molestias, esa movilidad mejora muchísimo y el paciente puede desarrollar una vida muy normal. ¿Qué hay más allá de la biomecánica, del peso? Ok, más allá del peso está el tema te refieres al tema de las En la adipoquinas y todo. sí, claro. Ya, ¿Qué perfecto. Ok, fíjate, la obesidad, bueno, ya tú ampliamente lo has mencionado en otras ocasiones, se da porque hay un depósito en el tejido graso de dos tipos, o sea, hay dos tipos de tejido graso, ¿no? Un tejido graso que está dispuesto en el cuerpo humano para ser termorregulador, ¿ok? Que
digamos que no es el que afecta, sino el tejido blanco, ¿no? Ese tejido blanco está conformado por una serie de proteínas que son las adipoquinas, que actúan con una señalización hormonal, ¿ok? Y dentro de esas adipoquinas están la leptina, que es la más conocida, ¿ok? Que es muy mencionada en temas de pacientes diabéticos, en pacientes con insulinoresistencia, pacientes con problemas cardiovasculares. Está la adiponectina, que sí tiene un papel o un rol bastante controversial, porque hay unos estudios que favorecen a la mejora de lo que va a ser la condición de artrosis o pérdida del cartílago, disminución o gravedad del cartílago, y otros estudios que hablan en contra y dicen pues que está bastante presente, aumentada en casos de erosiones, inclusive del cartílago y del hueso, en pacientes con artritis reumatoide, como ya una enfermedad autoinmune diagnosticada. Y está la resistina, que es más estudiada ya para temas de aterosclerosis, ¿ok? Y que tiene otros mecanismos, pero que también se han estudiado, pues, en humanos, como el interferón, como la leuquina 6, entre otras, que promueven a la inflamación del cartílago. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate, la leptina, que es una de las bien estudiadas, bueno, ya es el punto de vista de obesidad, sí promueve, o sea, desde el punto de vista en pacientes obesos, hay un incremento, digamos, de esta hormona, de su señalización y la producción de todas las citoquinas proinflamatorias que mantienen en el paciente obeso, le dan por decirlo, el estado de inflamatorio crónico. ¿Ok? Es un paciente que siempre va a estar inflamado y va a estar inflamado desde todo punto de vista y se ha relacionado con aumento de la producción de metaloproteinasa y de otra serie de células que van a mantener a esa articulación desgastada, van a mantener esa articulación inflamada y por ende el daño articular que se va a suscitar de forma crónica. ¿Ok? Entonces es un paciente, digamos, que tiene un desgaste continuo. ¿Ok? Mientras permanezca con la obesidad. ¿Ok? Además es un paciente que normalmente para estar obeso tiene más consumo, hay un desbalance entre lo que es el consumo de alimentos con omega 6, no de omega 3, y como sabemos los alimentos de omega 6, que tú pudieras hacer referencia un poco para que la gente sepa cuáles son exactamente y todo el tema, de cuáles son estos alimentos que perjudican al paciente, ¿no? Que no les favorecen desde el punto de vista articular y desde el punto de vista de mantener a estas adipoquinas activas, ¿ok? Entonces, vamos a ampliar un poquito la parte como para poner en contexto un poquito a la gente que está conectada sobre la leptina. Porque bien, nos estás hablando de que la leptina es una de las adipocinas que producen inflamación y producen toxicidad a nivel articular. Toxicidad. Lipotoxicidad prácticamente, ¿no? Que genera... Y lo que hay que explicar en el contexto de la obesidad es hacer un recordatorio, porque sí lo he mencionado varias veces, de que en el contexto de un paciente obeso no solamente hablamos de resistencia a la insulina, sino también hablamos de resistencia a la leptina. Es decir, la leptina es esa hormona que es producida a nivel de los adipocitos y que tiene la función de mandar una señal al hipotálamo e indicar que estamos listos para parar de comer. Pero en pacientes obesos la leptina está altísima, pero se pierde la sensibilidad a nivel del hipotálamo y esos altos niveles que no están siendo, digamos, procesados a nivel de hipotálamo son los que van a afectar y los que van a producir la liberación de esas citoquinas proinflamatorias que además de afectar, como tú dices, inflamación a todo nivel, pues una de las inflamaciones o de los procesos que también afecta es la parte articular. Entonces, para explicar un poquito eso, porque capaz dice de la leptina y a veces no se acuerda muy bien qué es. Claro. Diponectina, que sí dijiste que había una controversia, sí. La diponectina más bien está relacionada como un factor protector para resistencia a insulina y como un factor antiinflamatorio. ¿Qué sucede? Que en los pacientes con obesidad los niveles de adiponectina más bien están bajos. Correcto. O sea, los niveles de leptina están altos y los niveles de adiponectina están bajos. Ahora, al igual que en los pacientes con diabetes mellitus,
Claro. tipo 2 a nivel con los pacientes con enfermedades cardiovasculares, o sea, esas concentraciones de adiponectina están bajas. ¿Me entiendes? Y entonces, bueno, ya sigue tú en tu... Porque no es nada más obesidad, porque a veces tienes un descontrol metabólico tan grave, que te está generando una actividad inflamatoria que tú no la Correcto. estás viendo, pero tu cuerpo la está recibiendo, ¿no? Y Así yo creo es. que ahí va un poquito del tema de la conciencia en el paciente, pues, o sea, porque no es nada más lo que porque ya la enfermedad cuando está, ya se expresó, o sea, es porque tu cuerpo ya lleva rato aguantando. ¿Ves? Entonces, Exactamente. a ver, la necesidad de acudir al médico, de instruirse de forma médica, es sumamente fundamental. El paciente llega tarde a consulta y eso es lo que una de las cosas que se tratan de evitar con esta información, pues. Exactamente, Entonces tal cual. nos seguías diciendo. Entonces, claro, Disculpa que te haya entonces interrumpido. no, tranquila, sí. Eso es lo que necesitamos Es un que, feedback, es un eso es lo que feedback. necesitamos. Entonces, la adiponectina, en este Ajá, caso, sabemos que es un factor protector para resistencia a la insulina y como ella muy bien dijo, se encuentra disminuida tanto en obesidad como en enfermedades metabólicas diversas, claro. pero con respecto a la articulación, estábamos, y justamente ayer incluso estábamos discutiendo este tema, porque hay unos estudios que hablan de que la adiponectina puede, o sea, el incremento de adiponectina puede producir un efecto, digamos, negativo a nivel de la Negativo, articulación y otros dicen que es todo lo contrario. Según claro. nuestra lógica, se supone que los niveles bajos de adiponectinas en obesidad más bien deberían ser un factor proinflamatorio. Es lo que nos dice, de acuerdo a lo que, pero Claro, digamos que los estudios como tal no, en medicina no todo está dicho, y con respecto a sí, adiponectina y la relación con la inflamación a nivel articular no está de todo dicha. Y la otra exactamente. adipocina que mencionaste fue la resistina. ¿Cuál es la La resistina. relación? ¿Aumenta, disminuye? ¿Cuál es en ese caso la No, relación con la artrosis. Mira, con la fíjate, él artrosis? aumenta, porque él mantiene, la resistina lo que hace, o sea, la resistina lo que permite es aumentar o digamos permitir la sobrevida del macrófago. El macrófago es una de las células bien conocidas dentro de esta conversación también inmunológica, donde va a incitar de alguna manera, para que se entienda, algunas células proinflamatorias como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, entre otras que están Ok, descritas. Entonces, al mantener ese macrófago vivo y actuando, él se propaga y se mantiene igual la sobrevida de la inflamación. O ok, sea, esa inflamación va a persistir, va a insistir en ese cartílago y en esa articulación y la va a desgastar, o sea, va a lograr su objetivo. Entonces, o sea, los estudios en realidad están orientados inicialmente con respecto a la resistina en esa actuación del macrófago, pero así para la formación de placas de ateroma y conllevar, o sea, o agravar la situación cardiovascular en algunos pacientes con mayor predisposición cardiovascular, ¿no? O ya diagnosticados con alguna enfermedad de tema cardiovascular. Pero en obesidad, pues si hay un aumento de esta resistina, también va a favorecer al estado inflamatorio del paciente. ¿Ok? Y ese ok, estado inflamatorio está relacionado con las articulaciones, con un aumento de la producción de líquido sinovial, que ojo, la producción de líquido sinovial se debe a una respuesta normal y natural de la articulación en tratar de compensar el roce articular, porque si yo tengo un desgaste del cartílago articular, lo que yo siempre le explico a mis pacientes, que es un desgaste de esa almohadilla que permite la amortiguación, ¿sí? Entre el roce, entre cuando caminas o cuando haces un roce entre un hueso y otro, para que mejore ese roce, si yo la tengo desgastada, va a aumentar el roce y va a aumentar la inflamación. Entonces, la sinovia viene por eso, por una compensación de esa amortiguación, de ese querer evitar. Pero lamentablemente, al perpetuarse esa sinovia dentro de la articulación, es lo que ayuda a la inflamación y hay que extraer y poner antiinflamatorios locales. Y bueno, plantearse una viscosuplementación, una artroscopia, plantear pues una prótesis de rodilla si es necesario. Y esto hablando de la rodilla, pero esto ocurre mucho en las manos y eso te iba a ocurre, preguntar. claro. ¿Cuáles son las articulaciones más comúnmente afectadas en pacientes con artrosis?
Las principalmente afectadas son la de la rodilla, cadera, hombros e interfalángicas, que interfalángicas sería esta, ¿no? Ok, en esta interfalángica, ¿qué pasa? En el hombro, muchas veces la causa de hombro doloroso, en el hombro doloroso, que se trata ya de un problema de tendones, del manguito rotador, etcétera, ok, de un mal movimiento o simplemente contracción muscular, también en esos pacientes ocurre una disminución de ese roce articular. Cuando lo vas a evaluar, ya hay un estado inflamatorio en el paciente, ya hay un desgaste articular que el paciente decía, no, bueno, es que me viene sonando desde hace mucho tiempo y de pronto me duele, pero ya esta vez hice un movimiento y ya no puedo mover el hombro, ¿no? ¿En qué pasa en las interfalángicas? Tengo muchas pacientes que son ama de casa o son aseadoras, y en estas pacientes que tienen, digamos, mayor uso de las articulaciones de las manos, existe el roce persistente, el desgaste, son personas que también están en sobrepeso, son personas que comen muy mal, y son personas que además por la edad y por las condiciones, muchas veces tienen artropatías por cristales, sobre todo en mujeres que se ven artropatía por cristales de hidroxiapatita o de esto, pues, que permite que, digamos, predispone más a la paciente a la inflamación, ¿no? Y entonces es un estado inflamatorio que se mezcla con otro, y bueno, ya el paciente está con una limitación que quiere que se la quites de un día para otro, ¿no? Okay. Y es complicado. Entonces ahí llega el momento de explicarte y hacerle todo este reencuentro, todo este recuento que estamos comentando, pero de una forma un poco más sencilla, donde el paciente pues comprenda que esto viene desde hace mucho tiempo y no ha sido tratado. Lucy, tú hablaste al principio, nos explicaste todo el proceso de progresión, digamos a nivel celular o a nivel del condrocito y toda esta parte, pero a nivel clínica, o sea, para las personas que nos están escuchando, que quizás se preguntan si ellos están cursando con una artrosis o no, ¿cuáles serían los síntomas? O sea, ¿qué es lo que un paciente comienza a sentir? Y la otra pregunta que te quiero hacer después de eso es, porque es una duda que la mayoría tiene, si hay alguna forma de determinar si el paciente debería ir primero a un traumatólogo o a un reumatólogo, ¿ok? Esas dos preguntas. Ok, perfecto. Lo que pasa es que, mira, la figura del reumatólogo, yo creo que en países de subdesarrollo todavía está como que, bueno, ¿quién es un reumatólogo? Un reumatólogo, un reumatólogo te ve todos los dolores articulares, incluyendo partes blandas, ¿no? Musculoesqueléticas. Cuando hablamos de musculoesquelética, hablamos de contracturas musculares, tendinitis, esguí, todo eso, ¿no? Ya el traumatólogo, como bien sabemos, es un tema un poco más de traumatismo, ¿no? En donde el paciente por un traumatismo directo tiene una lesión aguda o sea, menos de 15 días, cuando hablo agudo, en donde hay una lesión, una rotura de un tendón, una fractura de un hueso. No, o sea, Bataglini, no. No, no, por favor, no te metas en el trauma. Yo amo los traumatólogos, o sea que los traumatólogos son panas, todo, terribles, pero son panas. Pero sí, no te metas en el bata, por favor, no te metas. Que esta es la nutricionista que hay que evaluar. Esto es comiquísimo, Natalia. Entonces, bueno, nada, sí, o sea, es una cuestión más aguda, ¿no? Pero en caso de reumatólogo es ese paciente crónico que viene desde hace mucho tiempo presentando alteraciones a nivel de lo que son las articulaciones, dolor, básicamente dolor, que no es un dolor que te incapacita, pero es un dolor que te molesta, es un dolor que te hace o te llama la atención y necesitas tomarte un antiinflamatorio, es un dolor que no pasa de un día, es un dolor que mejora 3 días, pero empeora 5, es un dolor pues que tenía tu abuelita, pero tú sientes que padeces, que tienes la duda que si es lo mismo o no, porque mucha gente me pregunta, pues mi abuelita tuvo artrosis, tiene artritis, tiene osteoporosis, ¿qué debo hacer yo? ¿Será que me va a dar lo mismo? Sí, tienes que acudir al médico para diagnosticártelo, para revisarte y para decirte, pero ese médico es el reumatólogo, ¿sí? Que es el idóneo. Básicamente los pacientes comienzan con dolor, que es el signo vital, y con limitación funcional. Muchas veces hay rigidez en la mañana, ¿ok? Cuando se despiertan sienten las manos hinchadas, que les cuesta mover, ¿ok? Y pasa...
Súper fuerte. Muy. Y hay, ajá, exacto. Y pasa el día y vas moviendo las manos y mejora el dolor. Como hay otros dolores que nunca mejoran, que siempre son persistentes desde que comienza en la mañana hasta en la noche. Otros se incrementan en la noche, sobre todo los dolores asociados a la fibromialgia, sobre todo los dolores asociados a la parte mecánica articular, cuando el paciente permanece, trabaja mucho tiempo parado, trabaja caminando calles, bien En el caso de la estresado. artrosis, ¿cómo sería más ese dolor? En el caso De la artrosis específicamente. de Sería la más en el día. artrosis, no, es tipo inflamatorio, ¿no? Ok. Donde el paciente mejora con la movilización y empeora con el reposo. Por eso es que en los casos, sí, por eso es que en los casos de frío, en temperaturas frías, en ambientes fríos, pues el paciente tiene la tendencia a no moverse, a estar abrigado, a entumecerse. Y entonces cuando va a mover, ay papá, me duele demasiado la articulación, ¿no? Y es donde se ve, generalmente en clima frío, que el paciente dice, bueno, yo sufro de reuma y eso me empeora la reuma. Esa es la reuma, ¿no? Es un estado inflamatorio del paciente que se agrava por la temperatura, por la inmovilidad. ¿Ok? Ya los de tipo mecánico, lo que es la diferencia del inflamatorio, ya esos empeoran con la movilización, que son generalmente los traumatismos, ¿ok? La rotura de meniscos, por ejemplo, etcétera, mejoran con el reposo cuando ese paciente está inmóvil e inclusive muchas veces tienes que inmovilizar la articulación o el tendón o lo que sea, ¿no? Ok, El miembro, porque eso es pues, lo otro, ¿ok? es lo que te quería preguntar. Ok, el paciente ya definió que tiene un dolor crónico, no fue que se golpeó, sino que ya tiene un dolor de más de 15 días y ha visto que vio este live y ya sabe que tiene que ir es al Exacto. reumatólogo. Correcto, ¿Con qué exacto. va a encontrar o qué debe esperar el paciente en esa consulta de reumatología para evaluación de un paciente con artrosis? Es decir, ¿cuál sería La examen, dinámica. la dinámica? ¿Qué podría esperar ese Ya. paciente en la consulta? En primer lugar, nosotros en reumatología es obligatorio, como en medicina interna y quizás en otras especialidades, es hacer una historia clínica bastante contundente, ¿no? Donde se registren la sintomatología desde el momento en que inició hasta el momento de que te estoy viendo en ese instante, ¿no? En segundo lugar, los antecedentes familiares. ¿Qué relación tenemos antecedentes familiares? Porque a veces, y darle pistas al paciente, porque muchas veces el paciente no recuerda o no lo asocia, ¿ok? Por otro lado, un examen funcional, cómo el paciente está desde el punto de vista general y cómo está desde el punto de vista físico. El peso es muy importante en el paciente, el índice de masa corporal relacionar talla y peso, inclusive en la medida de la cintura abdominal, ese paciente cuánto, digamos, cuál es su ocupación. O sea, ¿qué hace el paciente? Si el paciente es secretaria, si el paciente está en secretaría, si el paciente permanece mucho tiempo sentado en una oficina, qué uso de asiento está utilizando en la oficina, si es una silla ergonómica o no, ¿ok? El paciente cuántas horas de trabajo tiene, cuántas horas de descanso, si duerme bien o no duerme. O sea, todo ese interrogatorio hay que hacerlo del paciente porque eso te da muchas pistas, ¿no? Y ya posteriormente uno indica, digamos, no hay un examen, digamos, que te diga esto es una artrosis, desde el punto de vista de sangre, ¿ok? Como tampoco lo hay, por ejemplo, para la fibromialgia, que a veces mucha gente, pero yo quisiera, no se ha determinado un marcador, ¡pac!, esto es artrosis, no, tampoco. Sí puedes descartar si la sintomatología concuerda epidemiológicamente y acorde al paciente, a la evolución de los síntomas, y hay una, digamos, te da quieres despistar o quieres corroborar si no se trata de una artritis reumatoide o este tipo de enfermedades autoinmunes, pues se solicitan los exámenes de ser necesario los inmunorreumatológicos, pero no Sería más necesariamente. para descartar que para diagnosticar en Sí, ese para caso. diagnosticar, pero serían individuos muy selectos. O sea, hay que seleccionar bien pacientes, digamos, en edad reproductiva. Bueno, hay una serie de cosas que tomarías en cuenta de acuerdo a los síntomas, a descartar, pues, este tipo de enfermedades inmunorreumatológicas. Pero el paciente que ya tiene mucho rato con un diagnóstico de artrosis, arrastrando con una sintomatología de artrosis, ya cuando llega a la consulta, pues le explicas exactamente qué es lo que tiene, le mandas a hacer los estudios de imágenes, que es vital, bien sea un eco
de músculo esquelético, ¿ok? O bien sea una rayos X, ¿ok? Que es lo elemental, o una resonancia de ser necesario. O sea, va a depender de lo que uno consiga en lo que va a ser el examen físico. Y ya posteriormente, cuando traigan los resultados, que se necesitan, pues entonces plantear el tratamiento que la persona necesita, ¿no? Mientras, pues, para el dolor, antiinflamatorio y todo eso. ¿Okay? ¿Qué opciones Pero terapéuticas se pudieran plantear? mira, va a depender si esa artrosis es leve, moderada o severa, ¿no? Y dependiendo qué articulación esté afectada. Pues ahorita hay un centenar de tratamientos. Tratamientos, ojo, tratamientos que son científicamente comprobados. O sea, eso de inventos de hierbas, de lo que la gente cree, bueno, ya eso es cuestión de cada quien, del colágeno, eso cada quien lo entiende a su manera y si le presta bien, si no también. O sea, pero el médico de verdad tiene la responsabilidad de evitar que esa enfermedad progrese, ¿ok? Y para evitar que esa enfermedad progrese hay que poner tratamientos serios, porque no se puede perder más tiempo, porque el paciente te está llegando generalmente tarde a la consulta. Entonces, a ver, la mayoría es necesario colocarle viscosuplementación, que hay un sinfín en el mercado, que son extraordinarios y están aprobados también pues, científicamente. Muchos ya tienen que ir a artroscopia o otros se le plantea netamente el reemplazo de prótesis de rodilla o de la articulación que esté afectada, ¿no? Pero eso va a depender de la gravedad del paciente. Infiltraciones con ácido hialurónico también, ¿no? Sí, eso es en caso de mucha clínica inflamatoria con líquido Okay. articular, pues se hace una artrocentesis, se coloca una dosis, digamos, ya pautada, descrita, de triamcinolona, que sería el corticoide que se utiliza intraarticular o intralesional, ¿no? Va a depender, pero tampoco es algo repetitivo. Okay. Tampoco es que, mira, te voy a colocar ahorita una triamcinolona, no sé qué, y dentro de 3 meses también te lo voy a colocar. No, eso hay que ponerle, eso tiene una indicación médica específica, o sea, se coloca puntual, se desinflama la persona, pero se le va planteando desde una vez qué es lo que necesita para que eso no vuelva a pasar, porque la idea es que ese paciente avance, no que haga retroceso. Ok. Lucía, una cosa, y realmente no lo recuerdo en este momento, porque esos posgrados de la parte clínica ya como que no recuerdo. Por lo menos en Venezuela, ¿es obligatorio ser internista para hacer reumatología? No, para nada, para nada. Okay. Dime. No, pero dime, ¿qué me ibas a decir? Ya, en Venezuela te exigen hacer 2 años o tener 2 años de residencia asistencial de medicina interna y posteriormente puedes concursar al posgrado como requisito a reumatología. Antes la escuela vieja, bueno, era más complicado hacer posgrado, sabes que tenías que hacer un internado rotatorio, después tenías que hacer 3 años de medicina interna, así no hicieras posgrado, y después hacer el posgrado de reumatología. Pero ya la cosa como que ha cambiado desde hace un tiempo, ¿no? Te lo pregunto porque cuando hablé contigo para plantearte que quería que habláramos acerca de esto, tú estás muy clara en la parte preventiva, en la relación con obesidad y todo lo demás, y quería preguntarte si ese conocimiento es propio del reumatólogo por el propio conocimiento sobre artrosis o ahí también, o sea, ayuda el hecho de que tú aparte eres internista y tienes relación con las enfermedades cardiometabólicas. O quiero saber si un reumatólogo como tal está, o sea, plantado en que esta enfermedad tiene muchísimo que ver con la parte y cómo manejar la parte preventiva de la obesidad. Ya, mira, si bien es cierto que el médico internista tiene que manejar la obesidad de sí o así porque son múltiples las enfermedades que tienen que ver con la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la tiroides, no sé qué cuántas cosas, el médico reumatólogo está formado también para visualizar. Okay. ¿Por qué lo visualiza? Porque fíjate, gracias a Dios hicimos un posgrado extraordinario en el Hospital Universitario de Caracas, donde nuestros profesores en su mayoría eran internistas, pensaban como internistas, aún siendo reumatólogos, ¿no? Unos más enfocados en la parte inmunorreumatológica, más de inmunología, pero
en general todos teníamos mente de internista. Inclusive las personas o mis compañeros que no eran médicos internistas son extraordinariamente reumatólogos, tienen la misma visión, digamos que reforzaron lo que ya habían visto en la residencia asistencial y pues se les abre una ventana de posibilidades a la hora de diagnosticar. Aparte que cada una de estas enfermedades nosotros la aprendemos o la vemos a través de estudios científicos y en los estudios científicos te abarcan todo. O sea, en los estudios científicos no es que te están hablando de evidencia de una sola cosa y ya, no, te mezclan todo. Entonces, es una medicina, un aprendizaje basada en la evidencia, basada científicamente en la evidencia. Y entonces sí estamos todos en general, yo creo que llevamos la misma norma, el mismo proceder y bueno, siempre es extraordinario. Yo creo que un médico de allí, sea o no internista previamente, tiene las capacidades absolutas para llevar a cabo un paciente con artrosis porque está dentro de la fisiopatología y ha sido estudiada. O sea, yo creo que sí. Ok. La respuesta es sí. ¿Hay un tiempo estipulado o que se pueda predecir en el cual una persona pueda, hacer la artrosis y progresar hasta un problema serio que amerita incluso lo que hablaste del reemplazo de la articulación, sí, una prótesis? Sí. ¿Cuánto Sí, tiempo? Trini. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le puede, se pudiera deteriorar una persona para llegar a la necesidad de un reemplazo? Mira, yo creo que más de 6 años, más de 8 años. O sea, más de 8 años si ese paciente no ha recibido traumatismos sucesivos previos. Me explico, porque muchas veces el tema de la obesidad no te permite una buena deambulación y el paciente tiende a caerse, a utilizar los zapatos inadecuados. Mira, Trini, para tratar la artrosis es necesario hasta cambiar el calzado. O sea, es increíble. Hasta el calzado con que tú te vas todo el día al trabajo, permaneces tanto tiempo parado o caminas, tienes que utilizarlo de una manera adecuada, amortiguadora, para que tú puedas evitar las lesiones en la rodilla de impacto, o sea, disminuir el impacto en la rodilla. Entonces, digamos que los pacientes en realidad muchas veces pues tardan mucho tiempo en operarse porque tampoco es fácil. O sea, tampoco es fácil programar una cirugía de allá para allá. La gente prefiere que estés totalmente inmóvil para operarte, ¿no? O sea, porque, bueno, ya lo hacen de forma pública y los recursos son menos, ¿no? Porque son cirugías costosas. Pero sí, puede ser 8 años, 10 años, o quizás un poco más, donde el paciente, esa rodilla se pegue completamente de un extremo a otro y entonces requiera una operación, se plantee pues la operación, o sea, sometido a la operación. Ok, y le pregunto a Lucy lo del tiempo, porque ella dijo algo súper importante al principio del live, que es un examen normal no quiere decir que siempre que estés bien, quiere decir que tu cuerpo todavía está compensando los abusos que le estás dando. Entonces, la idea para no llegar a esa situación, que bueno, hay algunos que van a llegar, pero lo ideal sería prevenir. Prevenir. ¿Y cómo prevenir? Ya hemos entendido que la artrosis es un proceso inflamatorio, que no solamente se produce por impacto o por el peso, sino también por la toxicidad que producen todas estas citoquinas proinflamatorias que se liberan a partir del tejido adiposo en la obesidad, que alteran pues esa configuración, esa anatomía a nivel de la articulación. Entonces, ¿qué hacer? Si sabemos que la artrosis es un proceso inflamatorio, pues tenemos que basarnos en tratar de disminuir esos factores inflamatorios para podernos sentir mejor. Parece increíble, pero una persona que comienza un plan de alimentación adecuado, en una semana se quitan los dolores. Totalmente. En una semana. Y la base de eso es lo que también lo mencionaste, la relación entre omega 3 y omega 6. Yo creo que ahí está la base para la prevención o para la mejora, bueno, por supuesto estructurados dentro de un plan completo, ¿no? Porque no, una sola cosa no te va a hacer bien si es que no vas a hacer, claro, a desbaratarlo con los pies. Claro. Fíjense, una de las cosas que más nos está afectando actualmente es ese desbalance entre omega 3 y omega 6. Y no se trata de que el omega 6
claro, el omega 6 es proinflamatorio y el omega 3 es antiinflamatorio. Ahora, que el omega 6 per se sea malo, en realidad no, cada uno tiene su función. Claro, Porque correcto. sin inflamación y sin producción limitada o limitada de radicales libres, nosotros no existiríamos. Es decir, nosotros también necesitamos inflamación y necesitamos todos esos procesos. ¿Cuál es el problema? El problema es que se ha perdido el equilibrio y que ese proceso inflamatorio se perpetúa en el tiempo cuando ya no debería estar presente. Entonces, Exactamente. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de recobrar el equilibrio entre omega 3 y omega 6. Para que tengan una idea, una dieta equilibrada debería plantearse con una relación omega 6 omega 3 1:1 a 4:1. ¿Cuál es el problema? Que en la dieta que tenemos actualmente la relación es 20:1. Claro, Entonces, imagínate. el problema no es como tal el omega 6, el problema es que estamos comiendo o estamos ingiriendo demasiado omega 3 y nada de omega 3. Exactamente. ¿Cómo restablecer el balance? ¿Dónde está el omega 6? Está principalmente, vamos a quitar las cosas que son malísimas, que son ultraprocesados, los aceites, principalmente los aceites vegetales hidrogenados, aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de soya, aceite de palma, todos esos aceites son malísimos, malísimos, malísimos y son altísimos en omega 6. Correcto. ¿Por qué digo que no vamos a eliminarla toda? Porque, por ejemplo, las nueces, el aguacate también tiene omega 6, pero si nosotros quitamos todo lo que son procesados, que es de lo que estamos abusando, y comemos omega 6 de esas fuentes y controladas junto con alto contenido omega 3, ¿de dónde? Del aceite de oliva. Los pescados azules es la primera fuente de omega 3. Sardinas, yo digo sardinas, que es un pescado tan barato, debería ser el pescado más caro del mundo si lo vendieran solamente por la parte nutricional. Entonces, comer sardinas, comer salmón, comer caballa, comer pescados, comer atún, que tienen alto contenido omega 3, y también fuentes vegetales como la chía, como la linaza, como las semillas de girasol también. Bien. Una pregunta, Trini, y en el caso del aceite de coco, ¿qué tanto lo preguntan? Porque hay pacientes que siempre, ¿qué tú opinas al respecto? ¿Qué tal? Que pueden tomarlo, siempre y cuando Totalmente bueno. Sí, sobre todo para cocinar, resiste calor, triglicéridos de cadena media, o sea, es totalmente apto. Retirar siempre el peor, aceite de palma, aceite de maíz, aceite de girasol, incluso el de canola tampoco lo recomiendo, ¿ok? Simplemente las grasas que mejor para cocinar, que son las que mejor resisten temperatura, la principal es la grasa natural de animal. Esa es la que la propia. Más resiste temperatura, que son las grasas por ejemplo, la grasa natural de cerdo, y también el aceite de coco, que es un tipo de grasa saturada, pero que tiene triglicéridos de cadena media y es súper, súper bueno. Okay. Y aceite de oliva virgen extra. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? No voy a eliminar todo el omega 6. No, hay que restablecer el equilibrio entre el omega 6 y el omega 3, y así entonces nuestros procesos inflamatorios se van a regular. Y aparte, por supuesto, también hay otras sustancias que son antiinflamatorias. La cúrcuma, que es una maravilla. Si pueden consumir cápsulas de cúrcuma, que tiene, porque sí está un poco limitada, digamos, la absorción de la cúrcuma natural, pero tampoco es que le vamos a restar importancia. Es decir, pegar cúrcuma a los platos va a estar riquísimo y si le va a dar un lindo color. Buenísimo. Y tampoco altera el sabor. Así que súper bueno. Igualmente canela, igualmente jengibre, son alimentos altamente antiinflamatorios. Perfecto. Y lo otro son los antioxidantes. ¿Dónde están? Bueno, ahí también, y bueno, en las verduras, en las hojas verdes, en las frutas, ¿ok? Entonces es definitivamente lo que siempre digo, una dieta antiinflamatoria es una dieta que es más parecida a lo que nosotros estamos creados, o sea, para lo que nosotros hemos evolucionado, ¿ok? Porque lo que nos tiene enfermos definitivamente es esta cantidad de productos locos que han salido, que nuestro cuerpo no sabe qué hacer con ellos. Pero es que es increíble, Luce, porque ahí lo veo en la consulta, pacientes que tienen meses con dolor y una semana y dice, es que no tengo, y a veces como que
ni siquiera se dan cuenta. Y les pregunto, ¿y las manos? Y me dicen, es que no me duelen, es que no me Correcto, duelen. es así, es así, ¿Es es así? así. Mejora un mundo. Ahora, sobre el atún en lata, Trini, el atún tiene que ser natural, el que me estás conversando. El atún, digamos, si es un paciente que ya tiene un proceso inflamatorio Ya, instaurado, no recomendaría el atún enlatado. Como claro. opción, usar el atún en frasco de vidrio. Ok, perfecto, Aceite de perfecto. oliva, más Ok, que en agua, pero principalmente que ya, sean frascos de vidrio. Digamos, sí. Primera opción sería fresco, ya, segunda opción sería helado, ¿ok? ok, Tercera opción sería frasco de vidrio. Y perfecto, está estaríamos. bien. Ya, Los buenísimo, porque enlatados, siempre esa es una de las dudas, siempre esa es una sí, de las dudas. Sí, yo creo sí, que, mira, fíjate, es necesario hacer digamos, un esquema nutricional adecuado antiinflamatorio, ¿no? Haciéndole saber al paciente siempre que esto es individualizado, porque cada paciente carga con una cruz, por decirlo de uh-huh, alguna manera. Cada individuo tiene una condición diferente al otro, a pesar de que al vecino se le parezca igualito lo que le está pasando. O sea, exacto. es, digamos, hacerlo individualizado, acudir al médico, al nutricionista de ser necesario si estás en sobrepeso, si estás obeso y si ya tienes síntomas de dolor a nivel articular. Yo creo que eso es uno de los primeros pasos. Si no es al médico internista de entrada, pues ya un nutriólogo especialista en nutrición que te ayude, pues, que te ayude a hacer ese esquema adecuado, ¿no? Y bueno, ya secundariamente, pues si los dolores persisten y esto se ha agravado ya con mucha limitación del movimiento articular, pues ya nosotros te revisamos en la parte de reumatología, ¿no? Es lo adecuado. Pero yo pienso que el paciente debe acudir al médico, un buen médico, y atender más su salud desde el punto de vista nutricional, que es lo que yo creo que en general estamos fallando todos. Y hemos Sí, fallado siempre. estoy revisando a ver si hay preguntas porque la verdad es que no he leído nada. Había una La pregunta por acá. ¿Estos tipos de alimentos Rita, antiinflamatorios solo para pacientes con artrosis y obesidad? ah, No, es para pacientes en general. Para pacientes en general claro, los es que tips. si quieres evitar estar, digamos, debes hacer una dieta antiinflamatoria para evitar que se disparen esos niveles inflamatorios en tu cuerpo. Y si Claro, ya los tienes, pues con muchísima más razón. La idea es, exactamente. hazlo antes de tener el proceso inflamatorio. Y si ya Sí, lo tienes, pues ya te toca porque te toca hacerlo. ¿Ok? Porque ya claro, no. exactamente. Exactamente. Aquí preguntan, bueno, el tema no es fibromialgia, pero igual, con la fibromialgia, ¿qué ejercicio recomiendas? No sé si Ajá. esta pregunta la puedes Sí, yo la contestar. vi. Ajá. ¿Qué ejercicio recomiendo? No, va a depender si la paciente está en crisis dolorosa o no. Acuérdate que la fibromialgia siempre tiende a ser crisis dolorosa y el paciente no se puede ni siquiera mover. Ahí yo no lo mando a hacer ningún tipo de ejercicio, hay que ponerle su tratamiento, ¿no? Depende de la condición que tenga y de lo que haya consumido previamente, porque generalmente estos pacientes padecen de dolores crónicos y ya han sido o se han automedicado o ya han recibido un tratamiento específico. Entonces, recuerda también que la fibromialgia tiene que ver mucho con las emociones. Normalmente ese paciente crónico ya diagnosticado con fibromialgia, se le indican o está, digamos, demostrado que el ejercicio como la yoga, la acupuntura, este tipo de ejercicios de meditación, inclusive hasta pilates, si lo puede hacer, si su cuerpo o su entusiasmo le permiten, pues le ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a que disminuyan esas crisis dolorosas. O sea, yo creo que ahí está. La yoga es extraordinaria desde el punto de vista de meditación, desde el punto de vista corporal, de fortalecimiento muscular y evita muchísimo, o sea, muchísimo. Eso ya ha sido previamente estudiado y está demostrado que es así. Entonces yo diría que Para, para esos pacientes crónicos, eso. claro, para pacientes con Ujú, fibromialgia, estar en movimiento sería lo primero. O sea, claro, es súper importante. claro. Y dependiendo de la tolerancia que tenga, pero sí ejercicios que ayuden con la masa muscular, que ayuden con la tonicidad, pero que Muchísimo. tampoco sean o sea, que sean de moderado, de bajo a moderado intensidad, porque también el que sean Exactamente. demasiado intensos también puede repercutir, porque ejercicios excesivamente intensos también es mayor inflamación, Tampoco, mayor exactamente. estrés, mayor estrés al cuerpo, Y entonces, también ejercicios sincronizados. También hay pacientes con fibromialgia que han respondido muy bien a la natación, sobre todo en piscinas temperadas.
en donde hay digamos, un contacto con el calor que permite, digamos, agilizar o darle tonicidad o mayor actividad a las fibras musculares y las activan. Es como una reactivación que siente el paciente, ¿no? Pero sí, va a depender del paciente y de la situación en que se encuentre, ¿no? Y previo a su Perfecto. tratamiento y al desencadenante, porque acuérdate que la fibromialgia siempre tiene un detonante, ¿no? Entonces ese detonante hay que controlarlo poco a poco, ¿sí? Ok. Bueno, por Ujú. aquí me dijeron que estaba bella. Ojalá yo hubiese leído este mensaje desde el principio y hubiese sido más feliz todavía. Ay, ¿Qué otra Trini, cosa por aquí? rompiendo corazones. Sí. No, es una chica, me lo está diciendo una chica. Ah, ya, Bueno, ya, ya. por aquí Está bien. también está preguntando si al bajar de peso se revierte la osteoartritis. Ya. Al bajar de peso se revierte la osteoartritis. Bueno, el daño articular ya está hecho. O sea, digamos, desde el punto de vista estructural, ¿sí? Si ese espacio articular disminuyó sus milímetros tantos, va a estar igualito, ¿ok? Lo que se evita con controlar el tema del peso es que esto avance a peor, ¿no? O sea, que avance y que te empeore la situación, pero logras desinflamar y logras que eso no avance, que es bastante. Pero de revertir 100% no revierte 100%, te estaría mintiendo. Hay que colocarte una rodilla nueva y darte otra rodilla que no haya recibido ningún tipo de lesión. Evitas la progresión La progresión. de lo que ya está y mejoras tu calidad de vida con control del dolor. Claro, Exactamente. indiscutiblemente. Pero bueno, Oye, digamos que el y desgaste es está hecho. importante, eso de la calidad de vida es bastante importante porque a veces llegan los viejitos de 75 años con aquellas cuestiones, ok, la disminución del espacio articular con su artrosis y tu gestión, entonces, no, bueno, yo estoy acostumbrada a darle y que han consumido cantidades de pastillas y tienen una gastritis inclusive secundaria con el consumo de medicamentos, o sea, Ujú. que es extraordinario. Además que no toman un solo medicamento para el dolor, sino que toman para la presión arterial, para la diabetes, para no sé qué. O sea, tienen una polimedicación que eso es terrible. Entonces, en esos pacientes todavía se cuestionan, oye, ¿será que me hago el tratamiento? ¿Será que no me lo hago? Yo siempre le digo, mira, no es, tú puedes estar mayor, tú puedes estar ya anciano, quizás estás cuidando a tus nietos o simplemente esperas las visitas de los fines de semana, pero que tú te valgas por ti mismo es sumamente fundamental. Entonces, a Independencia. eso, a eso, a eso se refiere el médico cuando habla de calidad de vida. O sea, ¿qué es calidad de vida? Que un paciente de 80 años, de 83, de 85, de 90 años, Independiente. sea independiente desde ese punto de movilidad, ir al baño sin problema, sentarse en la mesa, comer sin problemas, dormir una noche tranquilo, poder regar las matas sin problema, o sea, a comprar el pan sin problema, o sea, tener calidad de vida. Distinto es que te tengan que llevar en una silla de ruedas, en una andadera, que no puedas salir de tu casa, que pierdas la memoria porque estás encerrado en cuatro paredes, o sea, de verdad en pacientes adultos mayores que dependan de sus hijos, los hijos tienen que reflexionar esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Es necesario llevar ese viejito a la consulta y que se mejore, o sea, ofrecerle calidad de vida, porque sí hay posibilidades para eso, hasta sus últimos días, hasta sus Claro que últimos días. sí. Ujú. Bueno, yo creo que hemos aclarado la mayoría de las cosas que teníamos Sí, qué para bonita el día de hoy. estuvo. Sí, entonces en conclusión, la osteoartritis y la artrosis es un proceso inflamatorio y que no solamente depende del peso, sino también de otra enfermedad inflamatoria que es la obesidad, porque Claro, la obesidad claro, debe así llamarse es. más obesitis y no obesidad, Exactamente, realmente. exactamente, exactamente. ¿Dónde te pueden ubicar? Trini, Estás en gracias. Perú. Sí, estoy en Perú ahorita por ahora, hasta que el individuo salga de allá. Fíjate, no, sí, sí. No me toques esa tecla. No Ok, me toques esa gente que está mi consulta ya encerrada, pero yo la voy a abrir algún día de estos. No te preocupes, ok. yo regreso a construir. Pero mientras estamos por aquí haciendo, porque no paramos de hacer, Trini. Tú sabes que esto es un trabajo de hormiguita. Ujú. Este, y bueno, nuestra ventana, esta ventana que estamos abriendo hoy es una oportunidad para decirle a la gente de Perú
que estamos acá para dejar a Venezuela en alto, primero porque somos venezolanos sin que nos dé miedo, y para decirles que aquí estamos formándonos, ¿no? No perdiendo la oportunidad de aprender, no perdiendo la oportunidad de ofrecer nuestro servicio, que es lo más bonito, y de una forma sincera, ¿ok? De una forma sincera, de una forma académica, ofreciendo lo mejor como lo pudiéramos hacer en cualquier lado del mundo, de la abuelita del mundo, como quien dice. Y bueno, nada, este proyecto es extraordinario, se llama reuma.medic. Lo hemos iniciado junto a la doctora Sánchez Bonilla y Daniela Tobar, que son mis compañeras de posgrado y además compañera de vida, porque somos compañeras de muchas otras cosas. Y pues hemos iniciado esta consulta en Santiago de Surco, que es una zona bien chévere de acá, con un grupo extraordinario de médicos que están en los consultorios médico María Auxiliadoras, y nos dieron la oportunidad, pues tenemos nuestra consulta allí, y pues se han ido sumando poco a poco los pacientes y nuestros pacientes que tenemos en otras zonas de acá de Lima, pues que ya nos han ido a visitar y son parte de la dinámica del consultorio, ¿no? Y también están alimentando la cuenta de Instagram. Sí, nuestra cuenta de @reuma.med. Información de Sí. reumatología. También, igual en Facebook, ¿no? Entonces, bueno, nada, buenísimo porque estamos iniciando, pero con mucho entusiasmo y bueno, con ganas de avanzar para ayudar a otros y así sucesivamente, porque tú sabes el compromiso que uno tiene cuando está fuera de su país y lejos de su gente. Entonces, bueno, Así agradecida. Ay, admirándote mucho. Yo quiero que vean tu programa de fibromialgia porque me encantó. Me encantó. O Sí, sea, vayan a allí. Yo sé el que, yo sé que tú eres así toda seria, pero saliste fenomenal. O sea, y el amarillo te queda espectacular. Así que nada. O sea, el Muchas amarillo gracias. contra la fibromialgia. El amarillo te queda espectacular. Mira, y la matica está creciendo. Y La la matica matica está está creciendo. creciendo. La Sí, ya matica está vamos creciendo, bien. que me encanta. Bueno, Trini, Bueno, muchas gracias. Siempre es bueno compartir con personas que se dedican a esto todos los días y que, bueno, esto trae sus recompensas. Recuerda así es. siempre. La Lucía, constancia trae. muchísimas gracias Un por haber besito, acompañado. amiga. Te Y quiero mucho y bueno, gracias por conectarse a todo el mundo. Gracias por ese tiempito que nos regalaron. perfecto. Bueno, a todos Vale. muchas, que estén muy bien y que tengan buenas noches. Y buenas noches Chao. a todos. Un besito. Chao.